Persona, familia y entorno, un podcast presentado por Paula Tatiana Guevara, Andrea Patricia Guevara, Erika Johanna López y Jessica Tatiana Martínez. El que no te esperaba y poco a poco a mi vida otro sentido le dabas, como un regalo que bajó y con amor Dios me entregó, sin conocerte yo ya te amaba. Les presento a la familia López Roldán, una familia constituida por la mamá Jessica Roldán, el papá Mauricio López, la hija mayor Samantha López Roldán, el hijo menor Matías López Roldán, de 4 años, diagnosticado con autismo. Esta pregunta está formulada con base en los retos y las perspectivas como familia desde un enfoque de derechos. ¿Usted cree que la discapacidad puede cambiar cuando se eliminan las barreras que existen entre el entorno y las familias? Bueno, yo te puedo decir que la discapacidad no cambia. Cambia la manera de cómo se lleva esa discapacidad de mi hijo. Por ejemplo, cómo tratan a Matías en el jardín con su condición o discapacidad. Por ejemplo, como en la fundación. A Matías le tienen ruta. La Fundación y la EPS le tienen ruta, entonces esto facilita el medio de transporte para mi hijo y sus terapias. Entonces el hecho de que tenga su discapacidad hace que funcione, digamos, un poco más rápido el proceso de esta ruta. Un ejemplo, cuando tenemos que coger transporte público, por alguna razón, salimos de terapias 5 o 6 de la tarde, no le dan una silla a mi hijo. Mi hijo tiene 4 años, pero su estatura demuestra una edad más grande, una edad superior. Además, mi hijo físicamente, él no demuestra absolutamente nada. Entonces, la gente piensa que es un niño grande que simplemente puede venirse de pie. Pero pues él es un bebé que viene agotado, viene cansado de sus terapias, de un día largo de jardín, transporte público, 4 terapias, entonces ya ahí se nos dificulta todo. Entonces yo creo que lo que hace es que cuando conocen y saben manejar la discapacidad de los niños en algunas circunstancias, facilitan el proceso que llevan nuestros niños. Buenas tardes, la siguiente pregunta es ¿cómo ha sido el apoyo de los miembros de tu familia desde que el niño fue diagnosticado con el trastorno del espectro autista y cuál fue su reacción al conocer el diagnóstico? Bueno, primero que todo quiero contarte que el apoyo de la familia es muy importante cuando uno recibe el diagnóstico. Mi reacción como mamá y como papá, mi esposo, realmente fue muy frustrante. Conocer una condición que no teníamos ni idea qué era y empezar a entender a nuestro hijo desde otro punto de vista. La familia paterna, materna, aunque fue un poco duro el diagnóstico, hubo un apoyo grande y hay un apoyo grande en todo el proceso que tiene mi hijo día tras día. Entonces eso hace que nos sintamos más motivados a sacar a Matías adelante porque somos una familia que apoyamos cada proceso que tiene Matías en su vida diaria. Dando continuidad a nuestra entrevista, tenemos esta pregunta. ¿Cómo fue el proceso para detectar que el niño tenía autismo? Como mamá me fui dando cuenta de algunas acciones que hacía mi hijo que no eran normales, como el no mirarme, como el no atender a sus llamados, como el no entender que se llamaba Matías. Empecé a ver comportamientos como que se levantaba a jugar en su cuna, su aleteo, su caminar en puntas. Y creo que el boom de esta historia fue que mi hijo aprendió a caminar y a los 3 días se le olvidó caminar. Entonces, cuando sucede esto, yo realmente lo que hago es acudir a una terapia de lenguaje porque ya Matías tenía 18 meses y no decía ni mamá ni papá. Y pues como mamá ya de una niña de 9 años, sé cuál es el proceso de un bebé, aunque no todos son iguales, pero pues ya a esa edad debe mencionar alguna palabra. Fue un proceso de 10 terapias de lenguaje y 10 terapias de terapia ocupacional para poder ingresar a una cita con fisiatría y un neurólogo para poder identificar el diagnóstico de mi hijo. Así fue el proceso para detectar el autismo. A mi hijo lo detectaron autista a los 20 meses. ¿Ha sido el apoyo de la EPS en las terapias del niño? Bueno, yo te voy a ser muy sincera, yo creo que todo en la vida es Dios y suerte. A mí realmente, después de las
terapias o antes de las citas de fisiatría, compensar que es mi EPS, corrió muy rápido con el proceso de mi hijo. O sea, a mi hijo le diagnosticaron a los 20 meses y ya él antes de cumplir los 2 años, o sea, 23 meses, él ya estaba inscrito en la Fundación Avante Sede Norte, que es donde le prestan las terapias a mi hijo, ya hace 2 años. Entonces, a mí la verdad el apoyo con la EPS ha sido excelente. Basándonos en todo el proceso con tu hijo, ¿nos puedes contar cuál ha sido el momento más fuerte o duro que has vivido con él? Bueno, yo te puedo contar que cada proceso que tiene Matías es duro, porque él es un niño diagnosticado con autismo, pero es no verbal. Entonces, tiene 4 años y no habla. Entonces, entender y conocer las necesidades de mi hijo ya es un poco complicado. Momentos duros cuando entra en crisis por algo y realmente no sabemos qué es o qué quiere o qué necesita, y el no poder cumplir las necesidades de él nos frustra mucho porque entra en llanto, entra en ansiedad, entra en angustia, y pues ese mismo sentimiento nos lo transmite a nosotros como familia. Hoy en día, con un poco más de experiencia como familia, pues hemos intentado o hemos aprendido a calmar esas crisis con cosas que le gustan, con acciones sensoriales en sus manos. El apoyo de su hermana mayor es fundamental en este proceso, porque realmente la conexión que tienen ellos dos es maravillosa. Entonces ella es como un polo a tierra en esas crisis de Matías, donde lo entiende o con una sola caricia puede calmar a mi hijo. Creo que esos son los momentos más duros como familia, frustrantes. El no entender a tu hijo y no saber realmente qué necesita, duele mucho. Gracias a la familia López Roldán por permitirnos esta entrevista y permitirnos usar imágenes y videos de su familia. Podemos dar como conclusión que si la triada funciona perfectamente, tenemos a la persona, a la familia y al entorno trabajando en conjunto para beneficio del menor que presenta una discapacidad, va a ser muchísimo más fácil el proceso de aprendizaje y evolución del menor que presenta discapacidad. Cuando la EPS facilita los medios para que la familia pueda presentarse a terapias y a las diferentes actividades que se realizan en pro y beneficio del menor, tanto la familia como la persona van a sentirse apoyados y van a sentir que no están solos en este proceso, sino que tienen un acompañamiento digno y propio de sus derechos.